Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Por la gracia de Dios, siempre bien hallado. Y como procuramos hacer los martes, revisar o analizar las situaciones que van ocurriendo alrededor nuestro y buscando la perspectiva bíblica en todo lo que ocurre, ¿no? Una noticia que en principio ha sido buena porque nos lleva a evitar un conflicto, que es el acuerdo que han llegado al final, en esa cumbre particular que han tenido en Escocia, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿no? Y donde se ha llegado al acuerdo que los flecos pequeños no están todavía, no se conocen o no están todavía perfilados, pero en general va a haber un incremento, unos aranceles del 15%. Pero para mí yo creo que lo más importante es que se evita la confrontación directa con el aliado principal, vamos a decir, que tiene Europa, ¿no? Es que caer en la tentación de irse a China, que es lo que la izquierda europea... Sí, el gobierno español estaba queriendo que... sobre todo por el gobierno español y sobre todo por los comunistas que gobiernan en España, supuestamente en combinación con los socialistas que se han tirado a la izquierda más dura, por conveniencia de mantenerse en el poder. Y entregarse en los brazos del oso panda, pues me parece que era catastrófico, a pesar de que lo están haciendo de alguna manera, o sea. Y es engordar el bloque de izquierdas mundial. Claro, que ya está muy consolidado con el Pacto de Sao Paulo, de la famosa cumbre de las civilizaciones y todo ese tinglao que Zapatero potenció y que ahora, pues nada menos le han nombrado a Sánchez el representante del Partido Socialista Mundial, que está en total declive en todas partes. Sí. Eso está claro, sobre todo en Europa ya puede hacer lo que llamamos testamento, pero post-mortem. Que el muerto haga testamento después de morir, ¿no? Entonces, pero bueno, es un poco ironía, ¿no? Pero la triste realidad es que no entienden lo positivo de este pacto, y en el cual yo creo que Trump ha cedido bastante, porque la situación de la balanza de pagos del comercio de importación y exportación de Estados Unidos con Europa era terriblemente deficitaria. ¿Por qué? Porque Europa tiene una cantidad de aranceles, con esto del endiosamiento verde, en Europa, pues resulta que vamos, las pasan moradas las empresas extranjeras y sobre todo las norteamericanas, que han sido vetadas en cierta manera. Ha habido un antiamericanismo brutal en el tiempo en que gobernó Trump la primera parte, en el tiempo en el que fue candidato en la segunda parte y desde que gobierna. O sea, han sido totalmente enemigos de Trump y han hecho todo lo posible para que no llegara al gobierno, en favor de un perverso, corrupto, demostrado, sentenciado, indultado a sí mismo y a su hijo, Biden. Que si saliera a la luz todo lo que hay detrás de ese gobierno demócrata que ha destrozado la moral de Estados Unidos, que ha destrozado la economía con un despilfarro gigantesco y que ha llevado a Estados Unidos a una deuda insoportable, y a un peligro de crack, que es lo que le hubiera gustado al anarquismo satánico
Illuminati, de los masones, etc. Entonces, bueno, Trump ha venido y está queriendo equilibrar su país. Es que eso es malo, ¿eh? Es que America First, aunque suene de soberbia y de... Sí, para un presidente tiene que ser así. Pero tiene que ser así. Qué pena que no dijeran lo mismo todos los países que forman parte de la Comunidad Económica Europea y que dijera, por ejemplo, pues por decir algo, Alemania First. Y después, Europa. Después ya hablamos, ¿no? Después ya hablamos, pero o España First. Entonces, que suena muy mal, pero que es propio de lo que corresponde a un presidente de un país que quiere beneficiar a los ciudadanos de su país. Esto es así de claro, ¿no? Aunque los métodos pues hayan sido petulantes, etc. Ahora, yo estoy convencido de que Trump ha sido benévolo. ¿Por qué? Porque con estos aranceles de dificultades a las empresas extranjeras en Europa, y el IVA, ¿qué es el IVA? Me pregunto. ¿Qué es? ¿Un impuesto? Un impuesto, dice de valor añadido. Pero claro, sucede que resulta que cualquier empresa norteamericana que vende productos a Europa, al llegar a Europa tiene que pagar el IVA. Si España compra productos alemanes, no paga IVA, porque es dentro de la Unión Económica Europea. Entonces, aquí hay un proteccionismo que daña las exportaciones. Las importaciones. Las exportaciones americanas. Ya. Las daña. Y que hace que lo paguen los europeos al final. Al final, ¿quién lo paga? Sí, el consumidor final es el que Entonces, paga. Si los europeos resulta que tienen un gravamen, bueno, ese es uno de los muchos gravámenes, porque los impuestos que hay en Europa son muy inferiores a los que hay en Estados Unidos. No, muy superiores. No, muy superiores. Y el PIB, sin embargo, es muchísimo mayor en Estados Unidos. Entonces, vivimos en un engaño, ¿no? Entonces, partiendo de esa desigualdad impositiva, llámalo arancel, llámalo IVA, da igual, o llama cualquier otro impuesto añadido que en Europa pues cada poco se inventan alguno nuevo, especialmente en España, pues todo eso, ¿a quién perjudica? A las empresas. Uh-huh. Y sobre todo a los sí, al final al consumidor. Y al final al consumidor, que es el que paga y resulta que se va asfixiando y no le llega para respirar, ¿no? Y yo creo que después hay que añadir ¿qué ha pasado con la OTAN durante todos los años de su existencia? Que surgió pues para formar un cuerpo de protección de los países europeos y de los países amigos de cultura occidental contra, bueno, sabemos, la cultura oriental, no, contra el régimen dictatorial de Rusia, el oso súper peligroso, y de China, etc. Entonces, que ahí está el gran peligro que viene, ¿no? Pues que la OTAN, ¿quién la ha pagado? ¿No? Porque el tener todas las bases americanas que hay en Europa, ¿cuánto cuesta? Esos miles de mandos militares con sueldos americanos y con las extras de estar fuera de su país. Es decir, las nóminas deben de ser gigantescas, pero luego no es solamente eso, las estructuras, todo lo que es el armamento, etcétera. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? Europa recibe la protección. Y Europa, venga, tranquilidad, estamos seguros, la OTAN nos protege, aunque España no la protege del todo, porque el enemigo ahora mismo más peligroso que tiene España se llama Marruecos, y parece ser que Ceuta y Melilla no están dentro de esa posible protección de la OTAN. Y además, con el comportamiento grosero y irrespetuoso de España con Estados Unidos, pues está planteando
hacerse más amigo de Marruecos que de España. Ahí Estados Unidos tiene un conflicto ahí grave. Pero yo iba al tema del acuerdo, ¿no? El Señor enseña a sus discípulos, bueno, en sus enseñanzas, que cuando vas de camino a enfrentarte con un enemigo, que analices primero si puedes con tu capacidad enfrentarte al enemigo que viene con más capacidad que la tuya. Que este podría ser un caso, ¿no? Aunque no es un enemigo, pero el hecho de decir, oye, mejor que le pidas condiciones de paz antes de que ocurran estas cosas. Es lo que Trump ha intentado hacer con Ucrania y Rusia. Oye, ¿por qué no nos sentamos y buscamos...? Y parece que Europa es la más empeñada en que esa guerra no pare. Esto es algo curiosísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues, hay ahí unos intereses el bloqueo a una potencia económica que ha ido creciendo y creciendo durante décadas, que es Rusia, ¿no? Y que, claro, se ha constituido en una competencia económica, porque al final todos los conflictos bélicos y todos los males de la historia de la humanidad vienen por el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Y entonces, pues han querido bloquear. Yo siempre digo que analicen quiénes son las 7 madres petroleras del mundo, que son las que han organizado guerras utilizando la masonería, la CIA y quien sea. ¿Para qué? Para hacer subir el precio del petróleo, para eliminar a los competidores, o machacarlos, o someterlos, y como Rusia no se somete al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque es una dictadura consolidada desde vamos, a base del terror o lo que haga falta, pero ahí sigue, a pesar de que la perestroika parece que dio una perspectiva de posible apertura a democratizarse, pues sin embargo fue un fracaso de Gorbachov, porque las democracias supuestas no ayudaron a Rusia a democratizarse. Al contrario, aprovecharon para instigar la división de todas las repúblicas soviéticas. Y fue el desguace de la Unión Republicana Socialista Soviética. Y todos sus países anexionados se fueron independizando con la incentivación de la CIA, de Estados Unidos y de los países y las 7 hermanas petroleras. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Y para además incluirlos dentro del bloque enemigo de Rusia. Yo me acuerdo... Entonces tú dices que no es enemigo Estados Unidos. España se ha comportado con Estados Unidos como si fuera el peor enemigo. Un antiamericanismo, pero vamos, sin sentido común. O sea, yo no soy pro-norteamericano ni por casualidad, porque no estoy de acuerdo con que Trump busque que cada norteamericano se vuelva millonario y que el mundo campe a su miseria. No, eso no es el evangelio que él supuestamente debería de proclamar. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? El bien de su país, pero también la justicia al prójimo, ¿no? El amor al prójimo. Y bueno, pues España, que haya considerado a Estados Unidos más enemigo pues que a Brasil, que incluso a Venezuela o a Cuba, esto es de locos, vamos, es de psiquiátrico, vamos, ¿no? Y cuando gracias a Estados Unidos Europa salió de la hecatombe que produjo Europa con sus 2 guerras mundiales paridas por Europa y liberadas las 2 por Estados Unidos. O sea, esto es... Y después, sí, el plan Marshall se critica, que fue como una especie de invasión de dólares para pastorear a Europa. Claro, porque es que Estados Unidos dice, bueno, si no tenemos clientes con un nivel de vida alto, pues ¿qué va a pasar con todas nuestras industrias crecientes y crecientes? Seamos sabios, vamos a incentivar
para crear... Es lo que hizo la Unión Europea también. Es decir, a los países que querían entrar les incentivamos para que crezcan su nivel de vida y sean los clientes y aumente el mercado propio, sí, interno. Claro. Todo, qué generosidad. Da la sensación de que ha habido generosidad. No, hay una elucubración de ya lo que se llama pastorear al enfermo, que el enfermo no se muera y que esté dependiente del tratamiento médico, medicinas, rayos X, lo que sea, y doctores, ¿no? Pues eso es lo que está pasando con Europa. Que no se muera, pero que las pase moradas para que esté dependiente, cada vez más dependiente de la Comunidad Económica Europea que ha sobrepasado sus límites de competencias. O sea, ya está llegando a un nivel de ser una dictadura, sobre todo ecológica, sí, tecnológica, ¿no? De vergüenza. De los tecnócratas, sí. Sí. Hablabas antes del Pacto de Sao Paulo o del Tratado de Puebla, que como estuvo Bolsonaro gobernando en Brasil, pues fueron a México. El otro día Sánchez se junta en una cumbre con Lula da Silva, con Petro, es decir, el presidente de... Los más demócratas gobernantes del mundo. Bien, en Chile con el presidente chileno y con el presidente de Uruguay recientemente elegido. Es el único que va a permanecer dentro de un año o 2 años, porque este año hay elecciones en Chile y el año que viene hay elecciones tanto en Colombia como en Brasil, y es muy posible que ninguno de los dos salga adelante. De tal manera que eso es el canto del cisne. Claro, este bloque de Puebla está destinado a fracasar, porque al final no será el bloque de Puebla, será el bloque de China. Esto está claro. China, a la chinita callando, está consolidándose su poderío en África y en todo el mundo. Y lo hace de forma económica. Por eso, con todas las fanfarronadas de China con respecto a Estados Unidos, pues yo del doble, pues no sé qué, pues yo más, resulta que al final dicen no. Han llegado a un acuerdo, porque hay sabiduría por las dos partes. Si resulta que las exportaciones de China a Estados Unidos eran más del doble de lo que del retorno, entonces... Y luego necesitaba, de alguna forma estaba China necesitando la energía de Estados Unidos. Porque claro, ese crecimiento desaforado de China pues necesita cada vez más energía, ¿no? Te corto y bueno, arréglate con Rusia, sí, pero es que necesito la energía que Estados Unidos me envía. Y ahí dijeron, mira, ¿por qué no nos llevamos bien? ¿Por qué no mejor nos llevamos bien tú y yo? Sí, pero sobre todo es que vamos a ver si se paraliza la superproducción china, que es como una frenética productividad promocionada y subvencionada y potenciada por ese afán de extensión. A ver qué pasa con esa superproducción. Pues que sería el desastre. Sí, la huelga a la japonesa. La huelga a la japonesa de que no hay manera de sacar todos los productos, ¿no? El stock. Y bueno, pues por eso China también, en un momento dado, sabe cómo intervenir con respecto a Irán y con respecto a Qatar y a Somalia y a los que están intentando bloquear el paso de los contenedores por el mar, en fin, por el Cuerno de África, ¿no? Entonces juega a permitir que el poli malo haga terrorismo, esto, lo otro, y cause el pánico, y China pues espera hasta que dices hasta aquí hemos llegado, y luego pues vuelve otra vez a potenciar y aprovecha para subir pues sus fletes y unos. Es curioso cómo ha salido de la escena Irán, porque realmente la acción que tuvo Israel y luego Estados Unidos
ha paralizado. Ha noqueado. Bueno, es que no solamente fue una acción de destrucción de las instalaciones nucleares. Dicen que en 6 meses están restauradas. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Eso no tiene capacidad. Porque es que encima ha sido la ejecución de los dirigentes, tanto científicos como militares. Y ahí el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, el más experto del mundo, y sobre todo no hay más que intentar escudriñar qué es eso de las escuchas esas, ¿cómo se llama? El proyecto, Pegasus, el proyecto Pegasus. Bueno, Pegasus, sí. Pues resulta que es un secreto pues impresionante, ¿no? Pues la conjunción de Israel con su inteligencia súper desarrollada y su precisión quirúrgica de eliminar a sus objetivos, enemigos crueles, pues y con la intervención de Estados Unidos, fíjate tú, Irán, a la chita callando, se le permitió hacer una especie de represalia, y además con la advertencia, pero no mates gente. Como diciendo, te vamos a dejar que para el pueblo quedes como que has ejecutado la venganza de la Sharia, ¿no? Pero, bueno, entonces Irán está fundida, que fue una profecía que Dios nos dio. Igual que tuvimos profecías sobre Siria, de que iba a ser masacrada, y falta la profecía de Isaías 17:1, la destrucción de Damasco, pero igual tuvimos también con el Líbano, y todo eso, y la tuvimos con Gaza, que ese es un tema muy importante de explicar. Sí, yo quería dejar Gaza para el final, pero... Sí, lo dejamos para el final, no pasa nada. En Estados Unidos, antes hablabas del Partido Demócrata, bueno, de Bin Laden y de Biden y estas cosas, ¿no? Su familia, pero lo que está ocurriendo con el Partido Demócrata en Estados Unidos es que está radicalizándose hacia la izquierda de una manera feroz. Es decir, hay dirigentes de ultraizquierda que se están haciendo con el poder del Partido Demócrata. Esto podría incluso ser una buena noticia, porque el estadounidense, el votante estadounidense es más centrado, no es radical. Y el radicalizarse el Partido Demócrata hace que se pueda extender el gobierno republicano por más tiempo que el que... No, ahora va a tener elecciones para el Senado y para el Congreso, ¿no? Y muchos dicen que las ha puesto en riesgo con esto de los aranceles, porque los que van a quedar perjudicados son los norteamericanos, porque va a subir la inflación. Perdónenme, por un 15% no va a subir la inflación de los productos europeos, que son productos caros, de calidad, o que los americanos están dispuestos a pagar, y si no, pues cambiarán el vino español por el vino californiano, que hay vino en California cada vez mejor, no comparable con el español, pero bueno, y digo eso como los vehículos, que eso sí que es el mayor peligro, ¿no?, para Alemania. Pero yo estoy convencido de que no va a subir la inflación, porque lo va a compensar. Claro. Sí, va a haber una bajada de impuestos. Va a haber una bajada de impuestos que va a bajar la inflación. Es decir, que porque lo que más perjudica la capacidad dispositiva económica del pueblo son los impuestos y la corrupción. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, si bajan los impuestos directos y los indirectos, bueno, los indirectos van a subir con los aranceles. Van a subir los indirectos, pero los directos, extranjeros. Sí. Pero como requiera que va a potenciar
el consumo de los productos internos, de los productos nacionales, pues resulta que va a subir la nación, porque va a vender más producto americano que extranjero. Y es que en sencilla, cuando vean en el supermercado la diferencia, hombre, el vino español vale $20, el vino de California $9, $10, pues oye, bueno, mira, no estamos para gastos. Entonces, los perjudicados con todo lo que digan son los europeos, las empresas europeas acostumbradas a colar. Tú fíjate que toda la paquetería de los productos que no pasaran, no sé si de $100, $500, no sé cuánto, libres, free, millones de paquetes se colaban así, al estilo, ya sabemos, de ese monstruo norteamericano que ha invadido España, Europa. Amazon. Y entonces eso se ha cortado. ¿Sabes lo que significa eso? De tal manera que Trump estará al día de la revisión semanal de los ingresos del gobierno por las importaciones con los aranceles. Y sé que ahí estará asombrado. Es decir, bueno, esto, claro, es que estábamos haciendo el primo, especialmente con China. Porque China, claro, exporta tal cantidad, $600.000 millones al año exportaba China. Imagínate tú, el 15% de $600.000 millones, estamos hablando de $75.000 millones que no cobraba y que ahora cobra. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado el incremento de la productividad de las empresas nacionales y también el incremento de las inversiones extranjeras en Estados Unidos, que dicen, ahora es el momento, y Japón acaba de meter allí, vamos, miles de millones de dólares en inversión para producir en Estados Unidos, que es más ventajoso que producir en Europa, porque producir en Europa se está convirtiendo, vamos, sí, en un delito, vamos. Por la cantidad de impuestos y de condicionantes que está habiendo. Sí, parece que Europa se quiere suicidar, que es un poco el problema de si no hay, pues detrás un programa siniestro de someter a los europeos a la pobreza controlada y al gran hermano. Entonces, que yo creo que lo hay, ¿no? Pero fíjate, lo que ocurrió en Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el empobrecimiento del país, que eso provocó el surgimiento del partido nazi. Claro, imagínate tú que la inflación era un 100% diario o más, o el 1000. Entonces tenían que ir con fajos de billetes para poder comprar un kilo de pan. Entonces el asunto es el reino de Satanás y el reino de Dios. Esta es la realidad. Y mientras los gobernantes no tengan ningún temor de Dios, ni ninguna sabiduría del reino de Dios y de su economía, pues por mucho que crezcan en términos económicos de la economía mundial, resulta que Dios desbarata por otro lado, porque Estados Unidos no va a poder enfrentar los desastres que Dios desata sobre Estados Unidos y que hemos recibido profecía de que es diario, porque quiere quebrantar ese orgullo norteamericano y ese amor al dólar más que a Dios, y esa hipocresía religiosa que se ha establecido en todo el país y que ha llevado a la tibieza a 50 millones de norteamericanos y al ateísmo a otros 50, por decir algo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios no está contento, claro, ni con Trump, ni con... No, Dios quiere su reino. Para eso vino Jesús, para establecer su reino y su justicia. Y es curioso que los tres grandes imperios que ha habido en la época moderna de la humanidad, que han sido
el Imperio Español, que tenía una base en Dios, ¿no? Aunque fuera dentro de la línea católica, pero había gente con intenciones de establecer el reino de Dios de alguna manera. Luego fue el Imperio Británico, que también fue un resurgir de un movimiento espiritual. Aunque el Imperio Británico luego se fue la mayor hipocresía religiosa. Luego se corrompió. No, ya estaba corrompido, porque cuando gobernaron en India, aquello. Pero la reina Victoria era una mujer de fe, ¿no? Brutal, el gobierno de India. Y eso levantó pues a un hombre de Dios impecable en todos los sentidos, que no sabemos cuál era su verdadera fe, pero sí su conducta, ¿no? Que Gandhi fue el padre. Sí, bueno, él estudió en Inglaterra, es posible que tenía una influencia cristiana. Claro, cristiana. Lo que pasa es que no quiso ofender ni a musulmanes, ni a los brahmanes o los el hinduismo. Hinduistas, ¿no? Entonces, lo que está claro es que es una guerra de dos reinos. Es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra espiritual. Y ya está ganada por el Rey Eterno. O sea, sí, claro. Eso está bien claro, pero falta que se vaya completando todo el plan ya profetizado, estructurado, y el consumado es del Rey, que venció a Satanás y a todas sus huestes y sus gobernantes, y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, después de decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y está consolidando el final de su proyecto para establecer su reino y su justicia y reinar 1000 años en la tierra desde Jerusalén, donde, pues oye, no habrá idolatrías, no habrá religiones. Eso lo habrá destrozado completamente con las copas de la ira. Las copas de la ira es impresionante. Yo he pensado en la copa del granizo, cómo destruirá, porque todo es proyeccional, o sea, no existe la casualidad direccional ni del vuelo de un mosquito, ¿no? Entonces, esos granizos, como talentos, 32 kilos de granizo, destruirán todos los nidos de brujería, de idolatría, de perversión y todas sus cuevas diabólicas en el mundo. Limpiará la tierra de la inmundicia babilónica para preparar el reino perfecto. Y la misma creación animal espera la redención. Pues sufrirá la gran revolución de recuperar lo que Dios estableció como el paraíso. La armonía. La armonía entre el niño y la víbora, el león y el cordero, o sea, que pacerán juntos. O sea, esto es impresionante, ¿no? Y cómo no se darán cuenta de lo maravilloso y glorioso y perfecto que es el reino de Dios. Y claro, la gente juega a religión y juega a cultos. Y en Estados Unidos eso es y está putrefacto, putrefacta gran parte de la religión evangélica, porque está dirigida por el amor al dinero, en la teología de la prosperidad. Y entonces, pues, Dios va a desbaratar todo eso, ¿no? Y el quebrantamiento sobre quebrantamiento es lo que viene para que la gente se ponga de rodillas. Como es curioso que en California, donde el ateísmo y la brujería y la perversión sexual era galopante y sigue siendo, ¿no? Sí, el Hollywood, que se supone que es el bosque santo, es el nombre, sí. Sea el sitio de mayor putrefacción. Claro, es que es en los bosques donde se celebraban los aquelarres y se daba culto al dios árbol, al dios de Tamuz, ¿no?
hijo de la fornicación de Semiramis, cuando quedó viuda de Nimrod, su marido, primer anticristo, que fue destrozado por Set. Sí, y las imágenes de Asera eran árboles llenos de cosas alrededor, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que se ha demostrado que californianos, ante el fuego devastador, se pusieron de rodillas y pidieron perdón a Dios. En San Francisco se veían casas arrasadas y una en medio sin tocar. Que era la de un evangélico fiel. Escucha, que estemos escuchando las noticias de fuego infernal, es que Dios está desatando el fuego a los pirómanos, porque la mayoría de los incendios son provocados, la mayoría. Sí, ahora ha sido Grecia, Turquía, en estos días, ¿no? Están... Pero de una forma devastadora, ¿no? Pues el plan es que si eso es terrorífico, ¿qué no será el infierno? ¿Cómo no reflexionará la gente? Decir, bueno, si hay infierno, yo no quiero ir ahí. Haz conmigo lo que quieras, Dios, pero no me dejes, no me lleves ahí. Haz conmigo lo que quieras, pero no me lleves ahí. Y entonces eso es recuperar el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y respetarle, decir, bueno, esto es terrible. Morir en las llamas debe ser terrorífico, ¿no? Salvo que sea por el martirio santo, en el cual Dios te da la gracia a sus mártires, pero para morir con gloria, ¿no? Pero la realidad, los que mueren así, sin Cristo, debe ser el terror. Y claro, es la imagen del infierno. Esto tiene un sentido de mostrar el futuro a los que se persisten en ser enemigos de Dios, en ser blasfemos, en ser malvados, ¿no? Y que aman el mal, el pecado. Entonces, que no quieren proceder a la sabiduría del arrepentimiento, que es la mayor sabiduría para el ser humano, que establece Jesucristo: arrepentíos o pereceréis. La sabiduría para no perecer, y para ser bendecido en todas las áreas. Yo creo que vamos a ver en este tiempo, pues, cómo aumenta la vara de Dios en muchos aspectos, y más vamos a ver más procesos bélicos que se desatan. Veremos a ver qué pasa entre India y Pakistán, veremos a ver qué pasa entre Corea del Norte y Corea del Sur, que es una situación que siempre ha estado ahí, de vendetta, ¿no? Bueno, actualmente hay hermano pobre. En esa área está Taiwán, y además Taiwán, Filipinas. Es decir, es la amenaza de China. Claro, ahí está Estados Unidos frenando. Curiosamente, en el anterior mandato de Trump, él llegó a un acuerdo con el presidente de Corea del Norte. Llegaron a un acuerdo, es decir, frente a las amenazas mutuas, llegó un momento en que dijeron, no nos interesa estar así. Recordemos que Corea del Norte tiene la bomba atómica. Sí, lo cual es algo alucinante. Porque imagino que un loco que apriete el botón. Que ha sido China quien se lo ha permitido, ¿no? Pero en realidad es China detrás. Es China detrás quien está. Y es China y Estados Unidos plantándose la cara el uno al otro y diciendo, mejor nos llevamos bien. Claro, porque China también tiene muchas bombas atómicas, no tantas como Rusia y Estados Unidos, pero lo cierto es que lo que sí vamos a ir viendo es lo que se justifica diabólicamente con el cambio climático. No. Dios está usando su creación para quebrantar al hombre. Y conforme a multitud de profecías, que hay que leerlas en la Biblia, la sequía, los tornados, los huracanes y etcétera, y los terremotos que van aumentando. Una de las
de los datos curiosos es con respecto a la sismología, que aumentan los terremotos cada año en una proporción increíble. Acabamos de tener uno aquí cerca, en Almería, ¿no? De 5, algo, que produjo cierto pánico y que es un aviso, porque para mí son todos avisos increchendo, ¿no? Y mientras, pues estamos en España viendo que el Congreso aprueba leyes de lo más estúpidas, insignificantes y vergonzosas, como la ley inclusiva de quitar el nombre de Congreso de los Diputados, que suena a hombres, a masculino por Congreso. Fíjate tú qué ley más importante, ¿no? Inclusiva. Y luego la ley del permiso de paternidad. Qué curioso que esa ley sube 2 semanas a la paternidad de los padres heterosexuales, los padres de familias normales, de 17 a 19 semanas. Pero a los padres monoparentales, 32 semanas. ¿Pero esto quién lo aguanta? Claro, ellos piensan, se hinchan con esa concesión gigantesca, porque hay pocos. Claro. Pocos, sobre todo son madres. Es decir, niños que tienen 2 madres en lugar de tener padre y madre, ¿no? Y 32 semanas, 8 meses, pagados con la Seguridad Social. Sí, no, por la Seguridad Social y por las empresas. Y por las empresas, claro. ¿Cómo van a aguantar? Yo invito y tú pagas. Así que resulta que se van a multiplicar las adopciones, que es lo que quieren, para seguir destruyendo la familia. Las adopciones de los homosexuales y lesbianas para poder tener 8 meses de... ¿Pero tú sabes lo que es eso? 8 meses de vacaciones. Esto, pagadas. Pagadas. Entonces, estas son las leyes que están promoviendo, ¿no? Y sin embargo, pues... no hay presupuestos y bueno, y se infla el pecho y todo va bien, ¿no? Cuando la corrupción ya campa de una manera a sus anchas por todos lados, por todos los costados. Y resulta que yo quisiera hablar de la Dana porque, vamos, no puede ser que todas las tintas negras se carguen sobre Mazón, que ha sido pues un sin sustancia irresponsable, pero que no es el delincuente principal de la criminalidad silenciosa de la Dana. Ahora pues se está descubriendo que el gobierno ha hecho lo que se llama... cuando alguien pilla a una persona y lo mata y se da la fuga o no lo socorre, ¿cómo se llama eso? Crimen por insolidaridad o por... Falta de auxilio. Falta de auxilio. Pues esto es lo que ha hecho el gobierno, falta de auxilio. Es más, ha bloqueado el auxilio y se está demostrando de que ha querido aprovechar para machacar a la Comunidad Autónoma de Valencia como una especie de odio, porque ha sido socialista durante mucho tiempo, cuando se ha descubierto que los anteriores gobernantes están todos podridos de corrupción. Yeah. Esto es increíble. Y va a salir a la luz, y yo creo, con planteamiento de penal, de criminalidad silenciosa. Dejar que se ahoguen, dejar que se queden arruinados, dejar que chapoteen el barro. Sí, bueno, ayer lo que salía es que todo el sistema de alertas que tenía que haber sacado la Confederación del Júcar, no hubo ningún aviso cuando tenían que haber... porque parece ser que todos los sistemas estaban bloqueados, es decir, no eran operativos. Y entonces, aunque lo vieran físicamente, los sistemas que son de tipo informático y tal,
no les daban la opción. ¿Y por qué estaban bloqueados? Porque el dinero se gastaba en otras cosas. Claro, y porque además, te vuelvo a decir, mientras la ministra que impidió que se usaran fondos europeos para preparar una protección contra estos posibles desastres, no los usó. Y ahí está, que Dios tenga misericordia de ella, porque lo tiene crudo para con Dios, esa ministra, que luego van y la premian y la ponen en Europa como una gerifalta. Pues resulta que encima el gobierno, para INRI, nombra delegado del gobierno para la reconstrucción de los daños de la Dana a un hombre que, para ser funcionario, tenía que tener un título universitario, y entonces falsificó el título, como si lo tuviera, que no lo tenía, para conseguir el puesto. ¿Esto dónde estamos? ¿Y qué pasa? ¿Que no pasa nada? Y luego los que están alrededor, que saben que eso es así, también hacen la vista gorda. Porque hay intereses políticos para poner a esa persona. Porque hay tantos que están en la mamandurria que esto ya es... Pues es lo mismo que durante 30 años... En Andalucía, pues había miles de chupópteros que vivían de la corrupción del PSOE de Andalucía, que llegó al desfalco de los fondos europeos para... Sí, de los seres. De los seres. Y que todavía está ahí pendiente. Pues menos mal que ha habido una reclamación judicial en Andalucía contra la decisión de indultar y de no de... Sí, el Tribunal Constitucional, que ha dicho que ha habido... que no se ha tenido en cuenta ciertos aspectos de y que, bueno, un poco más o menos que son inocentes, ¿no? Entonces, claro, eso no ha acabado y espero que no acabe. Ahora, cuando tú ves que la familia Pujol, que fue declarada una mafia criminal y corrupta, y con la madre superior, la llamaban a la mujer de Pujol, la gerente de todos los... Era la mamá, ¿no? Manejos, del capo, pues resulta que están libres. Solo uno ha entrado en la cárcel, que no sé si sigue en la cárcel. Yo creo que ya no. O sea, es que... Y ahí está el tema... Y no se ha resuelto. ¿Cómo puede ser? Y mientras, pues cualquier persona comete un error, pues de declaración de impuestos y lo machacan. O la pareja de Ayuso, que no hizo bien su declaración y que tenía una mala intención porque le debían un dinero a Hacienda que no le devolvieron y pensó que haciendo esa maniobra era compensatorio. No hizo bien. Ahora acaban de multar con 400 y pico mil euros de multa. Eso para empezar, ¿no? Y quieren sentarlo al banquillo y llevarle a prisión a él mientras... ¿Para qué vamos a hablar? Y resulta que están descubriendo que el PSOE, que tiene una pérdida de afiliados gigantesca, cada vez más se está desinflando en sus finanzas, y que ha perdido las comunidades autónomas y por tanto y que tiene menos diputados y tiene, por diputados lo tanto, nacionales, autonómicos, ayuntamientos, de todo, con una pérdida de ingresos económicos tremenda, y sin embargo tiene un superávit de 59 millones de euros en su recaudación del PSOE. ¿De dónde ha salido? Esto es lo que se está ahora potenciando en la investigación de la AUCO, la financiación ilegal, irregular del PSOE, ¿no? Y esperamos que Dios haga justicia, que es al final lo que importa, ¿no? De una forma o de otra, todo sale a la luz, oramos por ello y que Dios haga justicia, ¿no? Y con respecto a Gaza, que lo has dejado para el final, sí. Y nos acercamos al final. Primero, hay que decir que la información que nos llega de Gaza es dada por los periodistas o los mismos terroristas de Hamás. Que es mentira que se estén muriendo de hambre tanta gente, porque ellos podrían dar de comer durante años
a todo Palestina con los almacenamientos de víveres requisados y utilizados como negocio para seguir su proyecto terrorista. Pero no solo eso, la ONU tiene cantidad de alimentos almacenados y dicen que no los pueden repartir porque no es seguro. Con lo cual, por un lado, Hamás está reteniendo alimentos y por otro, la propia ONU está reteniendo alimentos. Y el culpable de todo es Israel, que lo que no quiere es seguir viendo cómo Hamás engorda a costa de que el pueblo pase hambre y de que no lleguen los recursos alimenticios al pueblo. Y entonces dice, no voy a permitir que ni nuestros camiones, 100 camiones diarios pasaban de Israel a Palestina. Eso lo hemos visto nosotros. El gobierno español... De ayuda humanitaria. Pero claro, lo que no puede Israel es permitir que se autofinancie Hamás a costa de masacrar a su propio pueblo por el terror. Porque los palestinos, si se oponen a Hamás, se arriesgan a que les peguen el tiro en la cabeza. De hecho, les están matando. Pero fíjate, el gobierno español, con bombo y platillo, dice que va a enviar 12 toneladas. Dice, 12 toneladas. Eso es ni siquiera el chocolate del loro. Nosotros cada contenedor que enviamos son 20 toneladas y enviamos 100 al año, desde Remar. Entonces, a distintas partes del mundo, pero en cualquier caso, 12 toneladas. Y lo llaman el barco Libertad. No, van a mandar por avión, encima es otra. No, pero han mandado un barco, han fletado un barco que se llama el Banco Libertad, en el cual iban dos españoles. En ese barco iban con víveres, pero ilegalmente. Era como un barco dudoso, sin legalidad, invadir Israel. Porque lo que no se dan cuenta es que Palestina no es una nación. Y nadie puede viajar a Palestina sin que Israel lo permita. Porque Israel sí es una nación y Palestina no es más que una comunidad autónoma de Israel. Por eso se empeñan en reconocer a Palestina como nación. Pero por mucho que España haya sido la pionera y la reconozca, y ahora Francia y no sé si Irlanda, poco más, no va a ser nación por eso. ¿Por qué? Para que Palestina sea reconocida como nación, tiene que firmar el reconocimiento de Israel porque es una comunidad suya, autónoma. Pero no puede hacerlo cuando Palestina no reconoce a Israel. Y entonces, ¿cuál es la realidad oculta? Y que no quieren saber, decir, es que los rehenes no siguen sin ser soltados. Que esta es la causa del conflicto palestino. Y que ha llevado a Israel a decir, se acabó, no vamos a ser mártires indefinidamente con vosotros porque no queréis más que matar a todos los judíos como lo han juramentado. Y como una ministra llegó a decir del río al mar, se le escapó. Después, claro, vicepresidenta de ministra España. Y ministra también. No quería yo señalarla tan claramente, pero en cualquier caso es una barbaridad de antisemitismo que está manipulado por el poder mediático. Gran parte de ese poder mediático sobornado, comprado, sometido. Y otra parte del poder mediático ideologizado diabólicamente contra Israel. Porque hay incluso, que yo he visto, periodistas de medios de comunicación que supuestamente son, no están tan dominados por el poder político, que sin embargo entran al trapo contra Israel. Tú piensas que las llamaditas que hay por detrás, la mayoría de los medios de comunicación en España están subvencionados por el Estado. ¿Cómo? A través de la publicidad institucional. Y entonces cuando se dicen cosas, esto pasaba con Televisión Española hace años, que ponían un comisario político en las noticias. Ahora ya no ponen un comisario, ahora son todos. Todos son comisarios. Todos los que están son espías. Espías del gobierno. Son del sistema. Entonces ya
Ya todos... Bueno, espías y jueces, porque es que es algo asombroso ver a periodistas que hablan como si fueran jueces, pero fiscales, en las o sea, y entienden de todo, y se convierten en fiscales sobre la economía, en fiscales sobre pues las relaciones humanas y sociales, una cosa, y juzgan y despellejan y masacran, especialmente a Vox. Claro. Que ahora... En los medios privados hay llamaditas. Ahora sí hay comisarios políticos en los medios privados. En Radio Televisión Española no, porque ya todos los que han metido son de ellos. Entonces ya hablan lo que ellos dicen. Bueno, y todos esos canales, la 1, la 2, la 24, pues todos esos canales están completamente dirigidos por el gobierno. Eso es un monopolio total político. Pero es que en Cataluña pues pasa lo mismo. Ya solo nos falta eso, que la televisión de la 2 en Cataluña sea toda en catalán. Bueno, ya es todo en catalán. Claro, o sea, es decir que no. Pero ahora lo que falta es que la 2 en España sea toda en catalán. Representa a España y en catalán, ¿no? Bueno, aquí hay un abuso tan flagrante. Que todo eso nos lleva a que la realidad de Gaza no la conocemos, salvo que tengamos información por otros medios más seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener esa información? Pues escuchando a todos. Sí, ¿por qué no escuchan a los verdaderos sufridores del conflicto que ha sido espeluznante, o sea, ¿no? Y que haya 50 rehenes todavía y la mitad muertos? Eso es el problema. Eso es inaceptable totalmente. Y a partir de ahí, pues todo lo demás es especulación. Entonces eso no lo quieren resolver porque siguen teniendo ese arma, ese chantaje, ese poder diabólico para intentar obligar a Israel, porque hasta el pueblo de Israel está rebelándose. Es que además encima la izquierda israelita ha ido tomando poder y poder, ¿sabes? Y siempre la tuvo, porque son muchos los que volvieron de Rusia y volvieron con un espíritu socialista y comunista. Hay tres realidades. Una es el tema palestino y luego está lo que es el centro, vamos a decir, en Tel Aviv, que es un mundo absolutamente degenerado en todas las áreas. Babilón. Y luego está lo que es Jerusalén y la parte más religiosa, vamos a decir, y tradicional de Israel, donde se respira más o menos lo que es un mundo democrático, ¿no? Donde hay equilibrio entre cristianos, musulmanes y judíos, y donde viven en una cultura triple de convivencia. Eso es Jerusalén. Jerusalén, que es la ciudad de la paz y que se manifiesta de una forma real en la vivencia del día a día en ese lugar, ¿no? Entonces, tenemos las tres realidades que dices, ¿cuál prevalecerá sobre cuál? Entendemos que Dios al final va a dar gracia a aquellos que le tienen en cuenta. Y de hecho hay una esperanza creciente de ver que hay israelitas en Jerusalén que están despertando a querer conocer a Jesús y que algunos incluso han experimentado un avivamiento personal. Y entonces, no solo a través de dos rabinos muy reconocidos, de multitudes, con multitudes de seguidores. Que hay Saulos de Tarso actualmente, ¿no? Que han recibido la visitación del Señor, ¿no? Sí, dos rabinos, que uno de ellos, antes de morir, dejó una carta a su hijo y a la Quejilá, a la sinagoga, al consejo, en el cual era él el principal rabino. Simplemente, Jesús es el Mesías. O sea, una cosa tremenda, fue un impacto brutal. Y este otro, que murió de un infarto y experimentó lo que es salir del cuerpo y tuvo un encuentro con el Señor en el
cielo. Y volvió. Y volvió con un mensaje tremendo. Y, lógicamente, nada más que es fiel al mensaje, toda su familia le abandona, lo echan de todos sus cargos, que era un gigante. Un montón de libros, reconocimientos, cátedra, etcétera, y lo degradan por completo por confesar que Jesús es el Mesías y que viene pronto. Esto es tremendo. ¿Esto cuándo había pasado? Y bueno, pues estamos esperando acontecimientos importantes en Israel, porque Dios va a derramar su lluvia tardía y se repetirá un avivamiento en Jerusalén, eso está claro, ¿no? Que repercutirá a que se produzcan los 144.000 ungidos por Dios, 12.000 de cada tribu, porque acudirán al llamado de Dios a ese avivamiento las tribus perdidas, o lo experimentarán en donde quiera que estén, porque el Señor es omnipotente, ¿no? Y desde aquí, pues queremos despedirnos con pedirles que oren muy especialmente por Israel en esta situación, porque persisten en atacar ferozmente al pueblo que Dios ha usado para salvar al mundo, porque la salvación viene de los judíos, y aunque no somos ni sionistas ni políticamente afines a ningún partido político ni gobernante político de Israel ni de ningún país, somos teócratas cristianos. Nosotros creemos solamente en el gobierno legítimo, absoluto, eterno y perfecto de Cristo, el Rey eterno que vino al mundo para establecer su reino. Les rogamos que oren, porque el próximo 11 de agosto sale un grupo de unas 50, 40 y tantas personas para Israel, y que Dios les guarde y les use para provocar a celos a Israel, para mostrar consolación y para bendecir a Israel y decirles que no somos antisemitas, ni tampoco antipalestinos. Somos antipecado, somos antirreino de Satanás, somos antioscuridad. Somos ciudadanos, embajadores del reino eterno de Jesucristo. Oren, por favor, con nosotros. Vamos a orar, Ramón. Sí, vamos a orar. Padre bendito, una vez más ponemos todos estos asuntos Jesús, y el mover en el mundo en tus manos, porque tú sigues siendo la autoridad suprema y nada que se escape de ti. Por eso, Señor, pedimos que todos estos conflictos que está habiendo a nivel mundial y también a nivel nacional, Señor, Jesús, puedan solucionar delante de ti, Señor, para que se cumpla tu propósito. Aunque haya situaciones en las que tenga que haber quebrantamiento, que realmente esto produzca un acercamiento y una búsqueda de ti, Señor, frente a la rebeldía y a no sé tantas situaciones que a veces ocurren. Gracias, Señor, porque vemos tu mano en muchas áreas, ya somos conscientes de algunas de ellas y te agradecemos por ello, y en lo que no vemos también pedimos que tú sigas siendo quien dirige todo para llevarlo a buen fin, Señor, para que se cumplan tus propósitos de forma real. Especialmente ponemos delante tuyo este grupo que va a viajar a Israel, que tu unción esté sobre ellos, sí, tu presencia, tu gracia, salvador, que tú los guíes, los dirijas y les des tu potencia para que puedan llevar ese testimonio que lleve a celos al pueblo de Israel, Señor, y que puedan de alguna forma ser usados para que más personas te conozcan a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y gracias, Miguel, por este tiempo, tus reflexiones. Siempre al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus trabajos, sus familias. Que Dios les bendiga.